Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina, donde nos enfocamos a hablar del pasado, ni del presente ni del futuro. Un poco la idea es traer personalidades importantes como para entender cuál es su visión de la historia argentina, ¿no? La hipótesis es que nosotros tenemos una construcción y bueno, entender de dónde viene esa construcción y cómo fueron interpretando las distintas cosas importantes que fueron pasando en la historia argentina. Bienvenido Hernán Lacunza, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias por la invitación. Ministro de Economía de la Nación, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos cómo te definís, además de hincha de Racing? Padre, ¿verdad? Economista con vocación por lo público. Disfruto, estudié por eso. Y bueno, en los ratos libres de lo público hago consultoría para vivir. Está muy bien. Hernán, siempre arranco con la misma pregunta difícil, pero bueno, como para irle de lleno. ¿Por qué se jodió Argentina? ¿Y cuándo se jodió, si es que hay una fecha? Porque siempre es como que uno va pensando y hay algunos momentos que yo les digo a los sospechosos de siempre, ¿viste? Alguno dice, uy, en 1930 cambió todo mucho, o el proceso de industrialización no fue bueno, o no podía ser bueno, o el Rodrigazo, la crisis del 2001. ¿Por qué? ¿Cómo se jodió Argentina? Primero, enhorabuena de tratar de entender la historia para proyectar el futuro, básicamente. Y a esa pregunta que estamos todo el tiempo nosotros como redescubriendo la historia, reinterpretando, y que se ha banalizado mucho el debate últimamente a la luz al calor de las preferencias políticas, no me va a excluir a mí ese sesgo, pero creo que es un hecho estilizado, Matías, que la Argentina cambió su rumbo de república liberal consolidada a partir de la década del 80, de 1880 hasta 1930. Creo que en 1930 hay un quiebre institucional, hay un quiebre evidentemente institucional, o sea que en lo político se jode ahí, interrumpiendo un proceso de un despliegue de crecimiento y desarrollo, que por supuesto, y que después se termina cristalizando 15 años después, creo ya con la irrupción del peronismo a mediados de la década del 40, con un enfoque totalmente distinto. De ninguna manera a lo que se venía haciendo. Pero hay esos dos momentos, el político en 1930, el económico en el 46. La estadística lo muestra, vos fíjate que el crecimiento per cápita de Argentina tenía una dinámica hasta ese momento, y a partir de ahí ya se desacompasa o se diverge, el mejor verbo, respecto a economías semejantes en desarrollo de aquel momento, que Australia, Canadá son ejemplos prototípicos por dotación de recursos naturales con algunas similitudes y poblacionales también. Y bueno, creo que ahí hay un cambio Vos pones el punto 1930-1946. Sí, y que están relacionados, claro, porque obviamente la irrupción del fenómeno peronista, que después no hice la cuenta, pero no sé, en la democracia del 46 para acá, de haber gobernado, no sé, el 70% de los años, me imagino, no es casual, o sea, no nace de un repollo, sino que se fue engendrando, se fue gestando esa demanda popular. El embrión de eso está siempre en el régimen anterior, claro, vos sos más experto que yo, evidentemente en un desarrollo que excluía a una parte de la población. Entonces había una demanda no satisfecha ahí de los derechos sociales, civiles, laborales, o sea, había o por lo menos la sociedad argentina tenía una demanda por equidad que no estaba satisfecha. Entonces, bueno, después, claro, obviamente bajo esa
bajo esa demanda se fueron ofreciendo, como ofrece muchas veces la política. La política es, como vos y como yo, miramos la demanda de nuestros oyentes o clientes o lo que fuera, a ver qué necesitan y adecuamos nuestra oferta a eso. Bueno, la política también. ¿Y está bien eso? Bueno, es racional, porque la política necesita consolidarse, digo, un proyecto político necesita votos y entonces responde a esa demanda de votos. No está bien en el sentido que uno esperaría de los liderazgos que justamente que lideren a las sociedades, que conduzcan, que no naufraguen a las demandas por ahí de cortoplacistas de una comunidad, sino que tengan, bueno, la visión del estadista, que vea, bueno, que es sostenible, que no. Con 1000 idas y vueltas, ¿no? Estamos hablando de 80 años de historia argentina, del medio de los 40 para acá, no, sí, 80, que tuvo ciclos de ilusión y desencanto para convocar a un colega, invocar a un colega, 1000 dentro y fuera del peronismo, pero el peronismo como fuerza central en ese desarrollo, obviamente con intercalaciones del radicalismo, o del PRO, etcétera, y ahora de los libertarios. Y con reseteos, qué sé yo, el primer Perón, 46-52, crisis de 50-51, reseteo, Gómez Morales, un programa más ortodoxo, de ajuste, sequía, bueno, y esa capacidad de autogenerarse también, y una propuesta mucho menos populista, más consistente, 52-55, insuficiente, que termina, bueno, por otras razones, derrocado también políticamente. O sea, hay muchos procesos después abortados cuando se quisieron resetear o regenerar, incluso con interrupciones democráticas, algunas catastróficas como la de los 70, ¿no? Mencionaste la primera parte, 1880-1930, como que bueno, Argentina en teoría hasta ahí venía bien, pero como vos lo decías, ¿no? Es una economía extractivista, Sí. Modelo agroexportador, Sí. que es una economía para pocos, digamos, Sí. o sea, claramente en la parte extractivista Argentina tiene ventajas comparativas y digamos, es una fuente de dólares, pero por otro lado muchos dicen, bueno, pero no da trabajo y la verdad es que la gente necesita tener trabajo. ¿Qué reflexión te da eso también traído a hoy, ¿no? Porque es como que, bueno, está bien tener una política extractivista, pero hay cosas que no termina de sanar, digamos, ¿no? Buen punto y buena reflexión para hoy y para el futuro. Viste que ahora está muy de moda decir que Vaca Muerta nos va a salvar y que el litio también y el cobre y la cordillera y que el petróleo offshore, ¿viste? O el agro, que cuando le saquemos las retenciones no vamos a parar de crecer. Eso es la reflexión hay un libro que escribió Jorge Todesca, ya fallecido, El mito del país rico. ¿Viste? Cuando en realidad sí, tenemos una dotación de recursos naturales generosa, pero eso no es el desarrollo. Porque la posibilidad, Noruega y Nigeria también tienen, petróleo per cápita, uno es hiperdesarrollado, otro es de los países más pobres del mundo. Entonces el desarrollo es otra cosa. Siempre digo, nosotros podemos tener 3 vacas muertas, 4 pampas húmedas o 2 cordilleras de los Andes con esos recursos naturales, o esas riquezas. Ahora, si no somos capaces de generar la dinámica de que eso que se extrae, agregarle valor, pero además que se quede acá voluntariamente, entonces cuando salga el barco de petróleo de Vaca Muerta y que el oleoducto, qué sé yo, y el barco y que esos dólares no estemos a ver cómo salen, no retenerlo porque haya cepo, sino porque voluntariamente se queden a explorar otro pozo o otra mina en la cordillera. Bueno, esa es la mentalidad extractivista que nos queda siempre, decir, bueno, nos va mal, pero Dios va a hacer llover sopa, entonces vamos a comer. Y eso es un poco, bueno, la maldición de los recursos naturales, también la llaman algunos, que como tuviste suerte divina,
no te ocupas de generar el sistema de agregarle valor y darle beneficios dinámicos a eso. Ahora, a partir de 1930 es como que el mundo, ¿no?, empieza a enfocar hacia una economía más industrial, ¿no? Como que el desarrollo va más a partir de la industria. Y Argentina toma cartas sobre el asunto, o sea, hay un proceso de industrialización por sustitución de importaciones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque la verdad que no entraban los insumos. Después agarra la bandera Perón, con una industrialización que le sirve políticamente, porque es cerrada al principio, porque va por la industria liviana, pero después viene él mismo intenta cambiar, justo vos habías nombrado después del plan de emergencia económica de Gómez Morales en el 52, Frondizi en el 58 trae el desarrollismo, otro tipo de industrialización. Pero Argentina, siento, ¿no?, nunca fue industrial Argentina, ¿no? Es como que siento que se tomaron las cartas sobre el asunto, se intentó ser industrial, pero por algún motivo no sé si Argentina fue un país industrial. Durante toda la etapa de industrialización, digamos 1930 hasta 1975 más o menos, y no es que Argentina no creció, pero bueno, sus pares latinoamericanos, Brasil, etcétera, crecieron mucho más que Argentina. ¿Eso fue por nosotros? ¿Fue mala praxis nuestra? ¿Fue porque por distintos aspectos la industria no nos daba una ventaja comparativa contra el resto? ¿Por qué Argentina no fue industrial? Bueno, salvo creo que el caso de Brasil, digamos, nuestro desarrollo industrial fue relativamente superior a los vecinos en la región. Y hay otro punto de inflexión ahí también, que es mediados de los 70, ahí también nos terminamos de separar del resto de la región, hasta hoy, de la mano de muchos procesos no democráticos en el resto de la región, también en Argentina, pero en ese sentido, Chile, el mismo Uruguay, o hasta Brasil tuvieron otra impronta económica de lo que fue la dictadura acá. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros creo que tuvimos un desarrollo industrial prematuro, incipiente, no consolidado, que enseguida se tentó con la idea de la sustitución de importaciones de la escuela cepalina. Bueno, que era lo que digo, también uno tiene que analizar la historia en su contexto, ¿no? De la mano del consenso de Washington de los 90. Entonces, ese era el modelo de desarrollo regional, que después sí no se consolidó porque estuvo en lo micro tentado por la inhibición de la competencia externa, la idea de vivir con lo nuestro, de Aldo Ferrer, qué sé yo, principios de los 70, y de las crisis macroeconómicas que obviamente te resetean, de las crisis cambiarias, de inestabilidad, también que empezaron repetidamente a principios de los 50, que eso, Matías, es fatal, porque si yo te muestro, todos conocemos el gráfico de tipo cambio real, o sea, la relación de precios que nos equilibra o no con el mundo de los últimos 80 años, ese electrocardiograma que es inusualmente inestable, más allá del nivel. Eso inhibe un desarrollo industrial, porque un desarrollo de agregar valor a la producción, y te respaldás entonces en los recursos naturales por razones defensivas, porque nadie viene a hundir capital por ahí, a recupero a 10 o 20 años, en el sector industrial o incluso de recursos naturales de largo plazo, tipo combustibles o minerales. Si tu proyección de mediano plazo es equiprobable que el tipo de cambio valga la mitad, el real valga la mitad o el doble, porque entonces ahí la conducta empresarial, los animal spirits sanos, se vuelve miope, defensivamente miope, se vuelve cortoplacista, porque yo no, ¿cómo digo? Si mi proyecto es viable con determinado nivel de competitividad-precio, ahora si va a valer la mitad, no. Entonces, ¿sabes qué hago? Vengo, invierto, me hago rentista de corto plazo y salgo en cuanto puedo porque sé que dura poco. ¿Vos decís que eso arrancó, esa actitud cortoplacista del inversor, arrancó 50, 60? Sí, más tarde, o sea, con los 80 tan inestables, obviamente. ¿Y el resto de la región cómo estaba?
Bueno, no estaba exento de crisis, pero con mucha menos volatilidad. Mm. O sea, con más incluso pensar los últimos 30 años, o sea, de principio de los 90 para acá, no he visto el gráfico comparado, primero de Chile en los 80, a principios de los 80, dictadura en los dos países, con similar nivel de crueldad en lo político. Sí. Chile tenía un PIB per cápita de la mitad del nuestro y ahora tiene el doble. Sí. Entonces, o Perú, por ejemplo, los procesos políticos no importan. Perú tiene, creo que tiene, no sé si sigue teniendo, pero tuvo 5 expresidentes presos, uno suicidado por corrupción. Sí. Y tiene el mismo presidente del Banco Central desde 2006 y la tasa de interés en soles es 3% anual y en la pandemia emitió deuda en moneda local a 10 años. Entonces, logró aislar esos vaivenes políticos de las instituciones económicas. Bueno, no voy a descubrir nada, el desarrollo no es de los recursos naturales, sino de las instituciones. En los últimos premios Nobel hay varios que obtuvieron su galardón estudiando estos procesos de desarrollo en base institucional. Y nosotros no, fuimos un caso extremo de volatilidad, más allá de los niveles de bienestar que por herencia, por educación que yo, podemos competir todavía. La volatilidad es letal para el desarrollo a largo plazo, ¿no? Ahí en los 70 es como que yo siento que arranca una nueva era que es, si querés, para mí se marca con la salida del patrón oro de Nixon en el 71, ¿no? Como que el dólar ya se puede emitir, está la crisis del petróleo, en el 73 empieza a haber mucho más flujo de capitales, que es como que el apalancamiento empieza a jugar, yo la llamo la era financiera, ¿no? Y a nosotros la era financiera nos da la bienvenida con el Rodrigazo, ¿no? Es como que entramos, a vos que te gusta el fútbol, entramos a la era financiera, pero 3-0 abajo. Es como que, no, ¿viste? Es como que tenés que levantar un resultado más que crear. Entonces, lo que me pasa, un poco lo que quiero empezar a hablar con vos y tratar de comparar y entender, son, a partir de ahí es como que empezamos a tener procesos de estabilización, ¿no? Es como que los planes económicos de todos los gobiernos son, algunos tuvieron más éxito, pero son procesos de estabilización. Estás perdiendo, tenés que levantar el partido. Hubieron algunos procesos previos a eso, Gómez Morales en el 52, que el tipo, justo con Perón, hace un giro más liberal, restricción monetaria, restricción fiscal, ajusta, congela salarios, en un año sale. Alzogaray con Frondizi lo mismo, en el 59 agarra 100 puntos de inflación, devalúa, ajusta y de 100 puntos de inflación lo baja en un año y Argentina crece. Y el último de esos, Krieger-Bárcenas con Onganía, que también agarra una inflación del 30%, pero hace una devaluación, ajusta fiscalmente, con impuestos, nada, lleva en 3 años de 30% de inflación a 7,5%. Es como que al principio, previo a este flujo de capitales, los planes de estabilización eran exitosos, en un año medio como el famoso stop and go. A partir del 75 entra Martínez de Oz y tenemos un plan de estabilización que sale mal, ¿no? Los planes de estabilización, como hacerlo, vos sos un tipo didáctico, ¿no? Yo como lo veo, digo, bueno, más o menos tenés una herencia que tenés que entender si es muy mala, muy buena, hay algunos gobiernos que no la ven tan bien, y después es liberar la economía, ajustar el resto deuda, podés usar un poquito de anclaje cambiario o heterodoxia para bajar la inflación en el corto, y en el mediano largo sí o sí tienen que venir inversiones, digamos, como para que sea. Y un poco Martínez de Oz hizo eso, ¿no? Como que liberó, unificó tipo de cambio, sacó retenciones, liberó la tasa de interés, usó un poco de deuda, restringió la emisión monetaria,
bajó el déficit fiscal muy rápido de 10 puntos porcentuales del PBI a 4, pero no le bajaba la inflación, ¿no? Y el tipo en el 80, bueno, en el 79 arranca con la tablita, el crawling peg, digamos, conocido, pero en el 80 se le desbanda todo, ¿no? Algunos pueden decir de que fue muy gradual en su recorte. Por otro lado, también estaba Volcker ahí en el Banco Central, que sube la tasa a 20 puntos y, ¿viste?, te detona todo. ¿Por qué salió mal? ¿No? Ahí es como que yo digo, bueno, ¿qué fue? ¿Herencia muy pesada, mala praxis o un contexto externo que, viste, no tenés manera, pase lo que pase? ¿Cuál es tu visión de ese periodo? Vos decís los tres factores que son la herencia, el contexto y la praxis interna. Por supuesto los tres importan. Entonces, no es lo mismo si el punto de partida es una inflación te lo llevo un poco más acá, una inflación de 30 inicial, tipo la de Mauricio Macri 2015, o de 200 inicial. No es lo mismo respecto a la inercia que tienen que cortar, las medidas que tienen que tomar y la tolerancia social a las medidas que tienen que tomar. Muy importante, muy importante. Y eso en cuanto a la herencia, ¿no? La herencia importa mucho. Segundo, el contexto, claro, si Volcker te sube la tasa de 20 puntos, bueno, o si la soja se derrumba a un tercio de lo que valía, lo que pasó de la Rúa, claro, no es indiferente. El tipo de cambio real de equilibrio, con una tasa fuera más alta o con un precio de término de intercambio más bajo, es más alto. Así que no es indiferente. Tercero, la praxis. Yo creo que todos esos programas de estabilización, en general tuvieron un éxito transitorio, efímero, y tuvieron otras, básicamente por dos características comunes. En general no hicieron el trabajo fiscal, sino que o lo hicieron temporariamente, tipo el Plan Austral, ¿sí? Lo mismo Martínez de Oz. Y segundo, trazaron el tipo de cambio. Sí. Con lo que vos decís, a partir de los 70, con esa apertura de la cuenta capital en el mundo, el contexto importa, el Bretton Woods es una cosa, todo el mundo tiene tipo de cambio fijo, con lo cual no te van a estar exportando su propia crisis por el tipo de cambio fijo. Claro, ahí con movilidad de capitales y tipo de cambio flexibles, bueno, tenés que preparar tu régimen para que sea robusto a ese nuevo escenario. Pero en general, digamos, tuvieron esas dos características en común. No había equilibrio fiscal, no lo hubo y se perdió. Y se tentaron todos los regímenes de estabilización porque es muy eficaz, de corto plazo, muy efectivo, muy popular, incluso hoy día, ¿no? Sí. Con diferencias. Claro, vos en muchos casos, en el último año, vos duplicás el salario en dólares y duplicás el salario en dólares, la productividad no puede duplicar en un año, entonces tenés que sospechar que algo está siendo artificial, y no haces el trabajo fiscal, sino que terminás dándole la maquinita. Entonces el trípode de la estabilidad, que es equilibrio fiscal, no darle la maquinita y economía abierta, bueno, empieza a hacer agua. Pero ahí o sea, poniéndome empático, digamos, con el anclaje cambiario que lo vemos en casi todos, ¿no? Sí. Es como que vos a veces podés hacer la movida más de shock, a veces menos, ¿no? Sí. Saquemos toda la parte política, digamos, de Martínez de Oz y Videla y, digamos, toda la historia negra de la represión. Pero los tipos venían del Rodrigazo, había sido un quilombo, un estallido. No sé si podían ajustar tanto. Los tipos dije, bueno, lo hacemos gradual. Ahora, lo que es fundamental para empezar a tener un poco de confianza, uno ve en todos los planes de estabilización, y algunas cositas tenés que hacer. Un poquito de heterodoxia tenés que hacer, ¿viste? Sí. Che, por ahora no se suben los salarios, o cambiamos la moneda, sacamos un par de ceros. O también un anclaje cambiario, porque también el anclaje cambiario, hay un tema de economista, ¿no?
La economía es una ciencia de trade-off. O sea, vos me das acá, te saco de acá. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Si vos tenés que bajar la inflación, tarde o temprano, un poco de recesión tenés que tener. Sí. El tema es, cuánto te lo banca, digamos, el pueblo, ve cuánto te lo bancan los mercados también, ¿no? Sí, Entonces, sí. mi pregunta es, ¿no es un tema de tiempo más que de lo que se hace? Porque no sé cuán mal es tan claro el tipo de cambio, digamos. Bueno, voy a subrayar, vos dijiste un poco de recesión, dijiste, yo te diría un poco de tipo de cambio, ¿no? La magnitud importa. Sí. Una cosa es que vos, el tipo de cambio de equilibrio, que nadie sabe cuánto es, una cosa es que vos tengas un desvío de 10-15% del presunto equilibrio, otra que tengas un desvío del 40%. El primero es aguantable, el segundo no. Martínez de Oz o la misma convertibilidad o otros procesos que claudicaron en el camino. Porque a Martínez de Oz le pasó, el DM2, y la sensación de que, bueno, porque después se termina acelerando, o sea, dejás de tener competitividad a precio. ¿Qué es al final el tipo de cambio real? Es la inversa de tu productividad. Sí. ¿Sí? Si vos haces, lleguemos a la discusión hoy, si haces todas las reformas estructurales, la laboral, la impositiva, la infraestructura, y entonces sacás una industria de San Juan, carga el camión y agarra una ruta impecable y llega al puerto y la exporta sin tener que pagar ningún peaje, ningún impuesto en el camino y ese tipo de cambio real de equilibrio es más bajo. Ahora, si no haces todo eso, ese tipo de cambio real de equilibrio es más alto. Lo que es difícil es aguantar por la tentación de bajar el tipo de cambio, porque es popular, porque tenés salarios en dólares más altos y porque los precios de los transables es más bajo. Y entonces los ingresos altos se pueden ir de vacaciones a Miami, los ingresos medios se compran el último iPhone y los ingresos bajos tienen transables, alimentos más bajos. Entonces, lo que es difícil es eso sin ganancias de productividad asociadas. Y eso dura un poco, y después de un tiempo, Martínez de Oz, entonces ya, y cuando ya es, la evidencia ya deja de ser anecdótica, pasa a ser sistémica, digamos, no podés exportarle nada a nadie, todo es desde lo más sofisticado hasta lo más elemental, termina siendo más competitivo lo importado. Cuando el mercado se da cuenta de eso, precipita, Claro. porque dice, apurémonos porque esto dura poco, y termina acelerando. Viste que Dornbusch, que no fue premio Nobel, pero un gran economista, decía, las crisis tardan más tiempo en llegar de lo que uno supone y después ocurren más rápido de lo que uno piensa. Cuando llegan, se precipitan. Y me parece que eso es también otro rasgo común a muchos procesos de estabilización argentinos y que incluso cuando se alertan, cuando hay voces alertas de esta, como la trayectoria es muy popular por el atraso cambiario, porque baja la inflación, por el precio de la transacción, por lo que decía recién, aumenta el nivel de bienestar percibido, terminan descartándose los agoreros y seguís incubando, entonces termina siendo la política cambiaria, que es el puntal de la estabilización nominal, termina siendo un elástico, ¿viste? Y se estira, pum, salta y empezamos de nuevo. En ese proceso, que vos llamaste stop and go, que está implícito, no hay inversión, no hay industrialización posible, porque en el proceso de la apreciación cambiaria que dura 3 años, el que hundió capital se murió. ¿Viste que hay una voz popular que dice, una creencia popular que dice, el que apuesta al dólar siempre gana? Sí. Es mentira, es mentira. La mayor parte del tiempo, el que apuesta al dólar pierde. Lo que pasa es que pierde un poquito por cada día, entonces nadie se da cuenta. Y el día que gana el dólar sale en la tapa del diario y ocurre una ganancia de una vez del 100%. Entonces ya te queda eso. Ahora, todos los días fuiste perdiendo 0,01%, ¿no?
que el peso se fue apreciando. Bueno, entonces ¿qué queda? Y queda el título de la tapa del diario. Y después, entonces, cuando ocurren los episodios, decís, mira, esto parece el 89, parece el 2001, qué sé Sí, yo. sí, sí. Y se incubó antes, sí. Que del plan austral, ¿no? Creo que el plan austral tiene algunas cosas buenas. Fue un muy buen plan de shock, bajó la inflación al toque. Se intentó hacer política monetaria restrictiva, se intentó hacer, digamos, una parte más ortodoxa, una parte más heterodoxa, cambio de moneda, etcétera, etcétera. Pero al toque, ganó la elección Alfonsín, al toque, nada, volvió la inflación, rebrotó. ¿Hay algo para aprender ahí o Sí. fue porque la verdad que nunca todo el mundo dice que los radicales nunca pudieron domar el déficit fiscal y le terminaron dando a la maquinita? O sea, ese es el aprendizaje o quizás para ser más empáticos con los radicales es, bueno, la política siempre manda, ¿no? Porque habíamos hablado de un plan exitoso económicamente de Onganía, pero lo terminaron volteando el cordobazo. Bueno, Alfonsín estaba ahí, viste, que los sindicatos, los militares, viste, es como que, o fue un tema más fiscal, digamos, como que. A mí no me gusta, Matías, y vos sos experto en esto, las lecturas de la historia que tratan de encontrar culpables sectoriales, ya sea un partido político, los radicales, los peronistas. En general es la comunidad, ¿no? O sea, qué sé yo, el golpe del 76, bueno, tenía apoyo popular, si no, no habría ocurrido. Sí. El cordobazo tenía una demanda popular, que después podemos, pero digamos, si no es, viste que los argentinos somos muy de, la culpa es del otro, ¿no? De los radicales, del Fondo Monetario, de la conspiración que nos envidia, Sí, sí, sí. que es una reflexión autoindulgente, un poco adolescente, decir, bueno, o si no, viste, funcionario, no, el ministro, entonces lo echamos y listo, ya nos autoperdonamos. Y entonces, no, siempre es el sistema, ¿no? Siempre es el sistema, que muchas veces tiene el germen de la crisis en el apoyo popular o la impaciencia popular. Entonces el plan austral que me preguntás, tiene parte de eso. El plan austral, una idea muy ingeniosa, con gente muy preparada, su Ruil y su equipo, muchos profesores que hoy están incluso en el debate público. Bien concebido, bien diseñado, que no aguantó políticamente. O sea, vos lo dijiste. Fue político el tema. Y bueno, no aguantó el ajuste fiscal. Lo describe Juan Carlos Torre en una temporada en el Quinto Piso, que es el ministro de Economía. Cuenta ahí cómo se fue deshilachando la base fiscal, la base de uno de los pilares que yo te decía, no se puede gastar más de lo que ingresa. Sí. Fue transitorio adentro de la misma coalición gobernante o del partido gobernante, no era coalición en ese momento, las voces críticas no tuvieron paciencia de decir, bueno, mirá, porque no creían en eso. Viste que se usa mucho una comparación que fue contemporánea entre el plan austral y el plan de estabilización israelí. Sí. Que tenían muchos rasgos en común, ¿no? Uno fracasó, duró 18 meses creo, el otro todavía está visto. Sí. Que tampoco estuvo exento de vaivenes el israelí, ¿no? Pero tuvieron dos diferencias. Uno, la disciplina fiscal, acá se deshilachó enseguida, el israelí todavía dura. Sí. La segunda, acá la coalición política con el peronismo fue imposible y perdió la elección del 87 en la provincia de Buenos Aires con Cafiero. Allá hicieron un régimen de alternancia en el poder cada 2 años y entonces, bueno, tuvieron un contrato social, un acuerdo político que hizo que, bueno, pongamos el desarrollo por encima de tampoco creo que haya sido tan romántico, pero digamos, tuvieron la visión de estadista entre oficialismo y oposición, Pérez, de decir, bueno, mirá, démonos cuenta que si nos seguimos disputando una torta cada vez más chica, se pusieron el tamaño de la torta por arriba de las porciones. Acá no.
Te voy a traer un tema que me parece que está bueno. Después pasamos porque quiero saber técnicamente digamos, tu visión del plan de convertibilidad. Pero hay un suceso que lo traigo, porque recién hablabas de la responsabilidad de la sociedad, ¿no? Porque por un lado uno dice, también otro, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad? ¿Qué responsabilidad tiene el mercado? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes, ¿no? O sea, un mercado muy ansioso, una sociedad muy ansiosa, un líder que lo único que hace es escuchar a la sociedad. En... Hay dos cosas que me parece que bueno, está bueno. Nombraste a Cafiero, ¿no? Muchos dicen que, bueno, Cafiero era digamos, salía como el candidato peronista moderado en un principio de camino de moderación en una Argentina en donde vos tenías el estrecho camino del medio, digamos. Sí, sí. Perdió la interna con Menem de manera imprevista. Claro. Muchos dicen que la interna con Menem la pierde, y Cafiero pierde, que era el gran candidato, cuando consensúa con Alfonsín, ¿no? Entonces como que somos una sociedad que los consensos moderados mucho no nos gusta. Y volvemos te traigo mucho para acá, la elección de 2023. Bueno, también es como que habían opciones moderadas, vos participaste de una de ellas, se veía claramente, y la sociedad dijo no, no, o sea, el centro no, o muy derecha o muy izquierda. ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad del péndulo, no? Porque yo creo que hay ofertas, digamos, de centro, pero es como que siento que como sociedad castigamos la moderación y premiamos los extremos. ¿Hay un poco de eso? ¿Hay un poco de responsabilidad nuestra? Sí, insisto, nos tenemos que autoevaluar como comunidad. Antes, digo, y sí, pedirle a los líderes, che, guianos por algo distinto, por más que los líderes salen de esta comunidad, pero voy a hacer a ver, si vemos un gobierno, no voy a hacer nombres, que fue muy corrupto, y después viene otro, y después votamos al primero, sin acordarnos, bueno, entonces después no nos quejemos de la corrupción, porque validamos esos comportamientos éticos, bueno, nosotros también. Yo igual creo, Matías, que aquella Cafiero derrotado por Menem de la interna en el 88 fue. A la actual polarización no pasaron cosas. Yo creo que acá en Argentina la polarización fue radicalizada con el kirchnerismo o después de la crisis de 2001-2002, que fue un campo fértil para esa radicalización y esa demonización de lo anterior, que en ese caso fue el menemismo, por más que venía también del Partido Justicialista, digamos, y construir identidad a partir de la antítesis de lo anterior, que estaba demonizado, y con un desprecio por la opinión distinta, y también la comunicación política cambió mucho, que también abreva en esa corriente el gobierno de Milei, o sea, en este caso demonizando al kirchnerismo, o sea, dándole de gober de su propia medicina, y exacerbada en una tercera ola respecto a aquella de la interna de Cafiero, que fue una interna no abierta, o sea, más de aparato peronista, que se puede explicar más por ahí, que lo del fenómeno ya más masivo, más propio de los últimos 15 años argentinos, y que en el mundo además se radicalizó también en América Latina, hasta en Estados Unidos, que no, los moderados pierden como que hay un disconformismo con el sistema, que para hacer un salto mortal en la reflexión te puedo decir, mira, es como la Argentina de los 40, sí, había crecimiento, pero no inclusivo. Entonces, bueno, acá hay una parte muy importante del mundo que dice, che, yo también quiero vivir como africanos que quieren vivir como los europeos. Y entonces, bueno, yo desafío todas las leyes migratorias y voy a disputarte el espacio en tu propio territorio. Bueno, entonces se exacerba esa polarización y entonces los líderes más mesiánicos, no
sé, para salir de acá del círculo nuestro, que yo, Trump, o Bolsonaro, bueno, ganan terreno y ganan votos. Y bueno, como eso supongo que es cíclico, en algún momento puede volver la moderación, cuando se vea que los polos O sea, vos no ves que Argentina es más pendular. pendular que el mundo, porque es verdad que hoy el mundo, hoy Argentina entra en el mundo, digamos, se entiende. Pero yo siento que el péndulo argentino, Es previo. o sea, No, sí, convengamos que en los 70 tenías una guerra civil entre peronistas, o sea, nada, el péndulo argentino además es previo, el mundo se ha argentinizado, si querés. Te llevo, así hacemos los últimos, que quiero pasar rápido por Macri. Técnicamente la convertibilidad, o sea, después charlamos de la salida de la convertibilidad, pero sí. la convertibilidad 91-96, Bueno, viste que ¿qué decís... podemos aprender? Porque Sí, creo que estaba todo dado, salió bien. buenísimo, buenísimo. Vos dijiste en una pregunta anterior, dijiste 3 cosas: herencia, contexto, entorno Y y praxis. praxis. Herencia eran 2 hiperinflaciones. Entonces, Positiva. exacto. No, claro, o sea... Más plan Bonex. Claro, tipo cambio fijo. Sí. Sí, con confiscación de depósitos, o sea, una catástrofe. O sea, la catástrofe te da más margen de Sí, eso. sí, sí. Y además la demanda popular dice, mira, haz lo que tengas que hacer, pero Sí, sacame sí, de sí, acá. sí. Parecido al 2023. Sí. La inflación 200, no hiperinflación, pero sacame de acá. No sé, vení, dolarización, no sé qué significa, pero sacame de acá. Entonces es lo mismo. Segundo, consenso de Washington que decía, no decía tipo de cambio fijo, pero decía, bueno, apertura, desregulación, privatizaciones, estados más chicos. Bueno, el mundo importa, alianza estratégica en relaciones carnales con Estados Unidos, vas a los foros internacionales y todos te aplauden, suma eso, Sí. te da cuerpo. Tercero, praxis. Empieza con una vocación y equilibrio fiscal, también parte también de herencia por gasto público licuado, privatizaciones, o sea, de ingresos transitorios. Se va degenerando, Matías, a lo largo del tiempo, crisis del tequila, que yo, caballo afuera, Sí, sí, sí. el 26 de julio de 1996, re. Pero pará, técnicamente, Sí. hasta el 96, ¿algo para reprochar? No, pero sobre todo porque no había mucho margen para hacer otra cosa. Ok. Uno, viste, siempre puede decir, no, Pero bueno, salió bien, o sea, salió bajó la bien. inflación. Y no, a mí no me gusta tampoco las críticas de decir, bueno, hubiéramos hecho tal cosa. Viste, porque siempre en la historia después cuenta los goles en contra y nos cuenta las atajadas. Sí, No, sí, sí, había que obvio. atajar Sí, sí. ese colapso. Bueno. Entonces no, creo que el momento de salir del tipo de cambio fijo, que Cavallo lo insinuó, era el 96. Sí. Claro, pero ¿por qué te pongo la RR como factor? Si vos le decís a un presidente, no a Menem, cualquier presidente del mundo, 96, 97, 96 la Argentina estaba creciendo después del tequila, no me equivoco. Volaba en el 96, volaba Por en el eso, 96. no me voy a equivocar por mucho si digo que estaba creciendo al 7%, al 97 estaba creciendo al 7%. Entonces vos ministro de Economía, o equipo, le decís, presidente, tenemos que salir de acá. ¿Por qué? Y porque en 5 años, si no, va a haber una crisis de deuda. Sí. ¿Cuándo? En 5 años. ¿Y cuánto? Bueno, a ver, ¿y qué? ¿Cuánto estamos creciendo? 7. ¿Y qué quiere decir salir? No, tenemos que hacer el factor de convergencia, hacer una canasta de monedas, bueno, técnicas para abandonar. Sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y cuánto vamos a crecer? 2. ¿2? ¿Y cuánto estamos creciendo? 7. Olvídate. No, es muy difícil para un gobierno salir del carnaval carioca en el medio de la fiesta. Porque O sea que vos ves ahí una culpabilidad, digamos, de liderazgo en la salida de la convertibilidad. Sí, de político, de una visión más corta, que la RR en el 99, y incubó la crisis después. Que después, obviamente, Matías, porque ahí empezamos otra vez a incubar déficit fiscal y no se podía emitir peso, entonces se emitía deuda. Sí.
Y después, como el tipo de cambio estaba atrasado, la deuda Sí, no sí. parecía alta. Siempre cuento lo mismo. El día anterior a la salida de la convertibilidad, la deuda era 50 puntos del PBI. El día siguiente era 166. Sí. O sea, porque eso está Sí. condicionado por el valor del tipo de Sí. cambio. Entonces, entramos otra vez en déficit fiscal, financiado con deuda alta, por más que los ratios irán bajos por el atraso cambiario. Y después, por supuesto, siempre hay detonantes. Pero como pasa hoy en día, no, bueno, pero a mí no me gusta esa expresión, el riesgo cuca, porque me parece peyorativa, pero sí, después hay detonantes, pero las causas no son los detonantes. Los detonantes son el trigger, no quiero decir trigger, el disparador. Sí. Pero la causa, o sea, si a vos te agarra una crisis como la de hoy día, con reservas, no pasa nada. Bueno, si devalúa Brasil y tenés la crisis rusa en el 97, la crisis asiática en el 98, la de Brasil en el 99, pero vos estás con reservas sólidas y tipo de cambio flexible, no te pasa nada. No, bueno, ahí igual también... O te pasa algo, pero no tenés que salir del régimen de forma estoy de acuerdo, traumática. pero ahí tampoco nos olvidemos de que nosotros como sociedad, y volviendo, digamos, al mea culpa, elegimos a De la Rúa porque iba a mantener la convertibilidad. Gran Y De la punto. Rúa, ¿qué iba a hacer? O sea, iba a asumir y iba a decir, che, al final salimos porque es lo que hay que hacer. Gran punto. ¿Y quién decía que se iba a convertir en la verdad? Dualde, ¿Y Remelenikov, quién ganó? De la Rúa. Entonces, ¿quién? Nosotros somos. Claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, está bien, yo le pediría a De la Rúa, che, no me mientas, o date cuenta que eso es insostenible, qué sé yo. Sí. Pero perdés la elección. Y entonces volvimos, tu pregunta 2 fue, che, ¿y qué quieren los políticos? Ganar elecciones. Pues si no, no. Entonces, ¿y qué hacen? Escuchan. Viste que siempre el mismo partido es el que nacionaliza y el que privatiza YPF. Sí. ¿Y qué está haciendo ese partido? Está escuchando qué quiere la gente. Claro. Y bueno, somos pendulares, ¿no? Ex post, Macri. Sí. Herencia pesada, mala praxis o contexto complejo. No, ahí me involucra No, yo no estaba en el gobierno nacional esos primeros 3 años y medio, pero bueno, tengo colegas que sí estaban. Obviamente me cabe en la general de la ley en cuanto a mi subjetividad, pero tratando de ser objetivo. La herencia muy pesada, o sea, tipo de cambio muy atrasado, con cepo, acordate, una brecha del 60%, déficit fiscal muy, muy importante. Pero no pensaban que era tan pesada. Bueno, Hubo una subestimación. ahí voy a la praxis, pero la herencia era muy difícil. Sí. Acordate las tarifas, el 15% del costo cubrían. La inflación era 30, 28. Sí, 28 que pero con los precios retenidos. O sea, Sí. normalizando era 40. La inflación reprimida era Sí. 28. La pobreza era 30, pero con la inflación reprimida, entonces era más. Bueno, entonces ese combo muy difícil, no lo voy a subestimar para nada. Déficit del 6, ¿no? 5, Sí, 6. sí, 6 el financiero, incluyendo. Sí. Bueno. Praxis. No, el remo fiscal puede esperar. También condicionado como De la Rúa, che, no voy a hacer. Bueno, otro acondicionamiento. Que Macri gana 51-49 Exacto. con un candidato que ni Cristina lo quería. Scioli. Gana 51-49. A Scioli, que había sido un desastre en su administración, que era candidato de Cristina. Candidato ahí, sí, no que, se sabía. Que estaba si vudú, sí. o sea, una debacle, Kicillof, o sea, con todo ese contexto en contra del gobierno saliente, qué sé yo, de mala praxis, la inflación en 30, pierde por 2. Entonces el mandato popular no había sido, che, que no haya corrupción, pero no me privatices aerolíneas. Ese era el mandato popular. Y yo entiendo eso, uno puede venir, y que también condicionado por lo que dijiste en campaña. En campaña había dicho, yo no voy a hacer un ajuste, y entonces como a De la Rúa no voy a salir a convertibilidad, y tampoco voy a privatizar aerolíneas o a lo que fuera, lo tomo simbólicamente. Entonces después quedás atado de manos y bueno, podés hacer todo lo contrario. O sea,
Menem prometió un salariazo, ¿no? Y no hizo un salariazo, lo hizo 2 años después, bueno, después de 2 hiper. Entonces, esa campaña te condiciona, claro. Y entonces, al no poder hacer ajuste porque no estaba legitimado, ni existía la demanda, ni se había dicho una oferta electoral, se optó por el remo fiscal que espere, y los 2 primeros años casi no hubo, más bien se mantuvo el déficit, no se incrementó el primer año. Se hicieron algunas medidas que no estaban bien calculadas, que yo la reparación histórica, que o sea, era un gasto permanente financiado con blanqueo, que era un ingreso transitorio. Y sí se aceleró el remo monetario, que era subir la tasa, salir del cepo. Entonces yo te diría, eso fue... Anclaje un poquito tipo cambio también. Sí, eso fue ambigüedad fiscal y ansiedad monetaria. ¿Sí? Y bueno, carry, o sea, tasa en dólares alta, todo eso te financia, no ajustas el déficit, entonces se financia con deuda, disponibilidad de crédito generosa. A mitad del río te agarra, pero en realidad también, digo, yo creo que el origen no fue el 28 de diciembre tanto, sino la cantidad de piedras que Macri gana a medio término. La reforma provisional. Sí, y 2 meses después, no 2 años después, 14 toneladas de piedras. A mí me tocó, yo era ministro de la provincia ahí, me tocó ir a Estados Unidos, que teníamos nuestra dinámica propia de crédito y compañía. Me acuerdo, en el principio de enero, creo que el 8 de enero, y vuelvo y le digo a la gobernadora, mirá, esto se termina acá, tenemos que hacer vamos a prefinanciar todo el año porque no veo la predisposición de... ¿Cómo y por qué no? ¿Por qué te decían? Bueno, porque la pregunta, me acuerdo en un banco, mucha gente, levantó la mano uno y dice, ¿la Argentina está dispuesta a hacer el ajuste por las buenas o lo va a hacer como siempre por las malas? O sea, ¿qué fue eso? O sea, ya la discusión era un poco más tensa. Pero ya no me preguntaba del gobierno. Sí. Lo mismo que pasa ahora. No es el gobierno nada más, lógico. Es el gobierno y todas las fuerzas políticas. Porque decíamos, si vos tocás el segundo decimal de una fórmula previsional insignificante y te tiran 15 toneladas de piedras, decís, bueno, y decís, pero ¿a mí quién me va a pagar los bonos? No los que vencen el año que viene, sino dentro de 10 años, porque el año que viene va a ganar otro, qué sé yo. Y sale una encuesta, creo que en marzo, o sea, 3 meses después, donde después de haber sido derrotado el kirchnerismo en octubre de 2017, que Esteban Burri le ganó a Cristina en la provincia, y que parecía, y ya la discusión era quién va a ser el sucesor del segundo mandato de Mauricio, como somos argentinos, que somos tan procíclicos. Pasamos a la encuesta, digo que era equiprobable que un año después, en 2019, ganara Mauricio o Cristina. Y entonces cuando es equiprobable, vos decís, bueno, el riesgo de esto, digo, el riesgo de que vuelva el que me defaulteó y que me tuvo con los holdouts en 20 años, y con Griesa, y todo, entonces salís espantado. Y entonces ahí hay un detonante de crisis político, pero igual que ahora, con inconsistencias. Teníamos el dólar atrasado por carry, financiado por préstamos externos y sin ajuste y con desequilibrio fiscal, con agujero fiscal. Entonces te quedás sin financiamiento. Entonces ahí la empezás a correr de atrás, que es Fondo Monetario. Entonces después ya nada alcanza. Entonces cuando un auto está barranca abajo, vos le podés tirar un ancla, le podés tirar el freno de mano, le podés poner vallas, qué sé yo. Es muy difícil de poner. Entonces ahí hubo que hacer todo el ajuste fiscal en 1 año y medio, recesivo, claro, entonces, pero sin confianza, entonces nunca pudiste estabilizar, generar la credibilidad para estabilizar. Sí fue teniendo, el éxito fue más lento de lo pensado en la materia de desaceleración de la inflación. Siempre... Pero había o sea, yo intento ser, obviamente, que uno no puede no reconocer de que fue un fracaso, digamos, el gobierno de Macri, porque
perdió la elección. Pero gradualmente iba trabajando el déficit fiscal. Hasta la salida de Sturzenegger, gradualmente iba trabajando la inflación. Creo que se cometieron algunos errores tácticos, obviamente. La reforma provisional en diciembre, podría haber sido en otro mes. La renta financiera, bueno, el cambio de metas, etcétera, etcétera. Pero como que siento, y acá voy, bueno, por un lado tenés los líderes que escuchan más a los votantes que lo que deben hacer. Tenemos una sociedad que, viste, va para un lado para el otro, que no premia los acuerdos. Ahora hay un mercado un poco ansioso, o sea, quizás, pero muy ansioso, como que un quilombo de 20 años. ¿Lo querés solucionar? ¿Lo solucionás en un año y medio? Me voy para el otro lado porque el riesgo... O sea, ¿es realmente las 14 toneladas de piedra para que el mercado diga me voy de acá? Porque como que había un trabajo que se estaba haciendo. Sí, había, o sea, pero bueno, ansioso, y bueno, empezó así. A mí me gustaría que fuera menos pero es ansioso. así, pero quizás con Argentina... Bueno, sobre reacciona, sí, con Argentina, sí. Con porque Argentina puede ser un poco es... más ansioso, menos crédulo, bueno, porque nuestra historia pesa, claro. Pero no, bueno, y ese mecanismo de ajuste estaba rindiendo sus frutos parsimoniosamente, había casi equilibrio, nosotros dejamos un déficit de 0,4 primario, casi equilibrio fiscal. Cuando me tocó a mí intervenir, ya era hora de minimizar daños. Sí. Puedo asegurarte que si te interesa que no haya helicóptero. No haya, a ver, las opciones eran anticipar elecciones, helicóptero, o sea, no anticipar, sino que no fuéramos. Había elecciones dentro de 2 meses y el candidato que había ganado las PASO estaba diciendo que iba a pagar jubilaciones con la ELIC. Entonces no era como ahora, era realmente un escenario muy delicado. Era la primera vez en 90 años que un gobierno no peronista podía terminar el mandato. Sí. Y no solo terminar el mandato en tiempo y forma por lo formal o por la República, sino también dejar un Congreso que sea competitivo y que el que venga no se lleve todo puesto. Entonces, esas eran las prioridades. Entonces, ahí hay que tomar decisiones con la deuda, con las reglas cambiarias, etcétera, que después si querés hablamos, pero en ese contexto. Pero antes de eso, el programa ese estaba dando sus frutos. De hecho, la inflación de agosto, cuando fueron las PASO, tendía a ser el 1% mensual, que era alto, pero mucho más bajo que antes. Y había equilibrio fiscal. Entonces uno puede decir, bueno, si paso por este istmo, ¿viste? Llego a la tierra prometida, si me renuevan la confianza. Sí, está claro. Bueno, no pasó por el istmo y quedamos en el camino. Vos decís, es un fracaso. Bueno, sí, claro, no cumplió las expectativas económicas y de estabilidad, ni mucho menos. Y la pobreza que le damos en 30, altísimo, terminó en 35, y la inflación terminó en 54. Al final era que no termine en 100 y que la pobreza no se vaya a 60, pero bueno, la sociedad eligió otra cosa. Y vos me decís, pero la culpa la tiene Macri, hizo volver al kirchnerismo. Bueno, no, el 48% de los argentinos los votó. Después de los bolsos de López, ¿sí? Que los vimos todos por la tele, y los votó. Entonces también preguntémonos, digamos, ¿qué espacio ocupa la ética pública en nuestra preferencia política, ¿no? Ahí es donde yo digo, por eso a mí lo que me pasa es que digo, bueno, ¿cuán mala, o sea, fue la gestión? ¿Cuánto cambiarías la gestión del gobierno de Mauricio Macri habiendo sido electo 51 a 49? Lo que a mí un poco me da una visión negativa, ¿no? Como que preocupante, ¿no? Es que la lógica con el quilombo que tenemos en Argentina, que somos el único país en Latinoamérica, salvo Venezuela, que seguimos en la misma que los 80, cuando increíblemente desde los 2000 toda Latinoamérica se olvidó de la inflación, el mundo se olvidó de la inflación. No se arregla en un año y medio ese quilombo. Vos me podés decir, no, bueno, pero no puedes anclar tanto el tipo de cambio.
o los cepos, tenés que tener un poco de paciencia y mostrar que el camino va yendo hacia... Entonces mi miedo es, no es muy ansioso el mercado que termina desestabilizando a los gobiernos y por ende el voto también termina, digamos, cambiando. Es como que no hay un círculo ahí medio vicioso en donde estamos pidiendo resultados, estás perdiendo 5-0. Bueno, en un tiempo no vas a pasar a ganar 6-5. Con que me lo vuelvas 5-2 está bien. Después tenés otro tiempo y metes un gol más y te puede llegar a meter un gol antes. Pero bueno, es la tendencia la importante. A mí me gustaría que fuera más paciente el mercado. ¿Quién es el mercado? No sé. ¿Sabes quién es? No. Vos y yo. Todos. Y los muchachos y todo. ¿Sí? El mercado es eso. No es un Godzilla agazapado ahí por un perverso que lo maneja con un joystick. No, somos nosotros con nuestras decisiones individuales de ahorro, consumo, inversión, que decimos, bueno, damos más, salimos, entramos, compramos dólares o compramos acciones o bonos. Entonces, bueno, nosotros somos impacientes. Y bueno, sí, está bien. Entonces yo te digo, dos casos polares de la misma filosofía, que son el gobierno de Macri, el programa de Macri y el de Milei. ¿A qué filosofía te digo? No se puede gastar todo el tiempo más lo que ingresa, no existe la maquinita de la felicidad y tenemos que vivir integrados al mundo. Esos tres vértices los comparten con distintas graduaciones. El de Mauricio fue ambigüedad fiscal y ansiedad monetaria. Este es ambición fiscal y un laberinto monetario, porque esto de la dolarización endógena, bueno, o sea, pero los dos tienen inconsistencias. En una el remo monetario era todo y el fiscal nada, en este el fiscal es todo y el monetario es un barrilete. Bueno, ¿qué podés reclamar? Consistencia entre los remos. Pero no va a haber siempre inconsistencia. Sí va a haber, pero la cantidad de inconsistencia importa. Hoy día. Tuvo un primer semestre brillante, donde tenía todo el campo minado, donde la herencia de Milei es peor que la de Macri. Sí. Empecemos por la inflación, 30 contra 200, o por la pobreza, 30 contra 50. Paradójicamente, 200, como hablábamos antes, cuando tenés la hiper, ¿viste?, te da más margen de acción, la gente dice hacer lo que tenga que hacer, entonces ajuste, interpreta bien la obra, entonces gana con 3 palabras que son motosierra, dolarización y anticasta, la interpreta como nadie, tiene un primer semestre exitoso y después se enamora del primer semestre, de las herramientas del primer semestre, que fue de valor, pero clavar el tipo de cambio. Entonces la inflación, que el primer mes es 25, el segundo 20, después 11, después 7, después 4, qué sé yo. Dice, no, vamos por acá. No, pero ojo que lo que te trajo hasta acá no te lleva hasta allá. No, vamos por acá. Y entonces después te agarra la lógica electoral sin reserva y bueno, entonces el grado de inconsistencia importa. Pues si a vos te agarra esto y perdés la provincia de Buenos Aires en la elección, pero te agarra con reservas y con menos atraso cambiario, que probablemente la inflación haya sido, la trayectoria haya sido menos amigable, o sea, que en lugar de bajar del 20 al 4 en 12 meses, hubieras bajado del 20 al 8, pero te agarra mejor pertrechado. Bueno, es más consistente. Lo mismo que a Mauricio en 2018 le hubiera agarrado en lugar de un déficit de 4 con un déficit de 1 y importa. Entonces, yo te diría lecciones de todos estos procesos. Vale la pena pagar costos con tal de tener esquemas más consistentes, más robustos. Costos económicos, políticos y sociales. Y a lo mejor no había que bajar la inflación tan rápido, bueno, pero es más sostenible. Y a lo mejor no había que esperar tanto el ajuste fiscal y perdías popularidad. Sí, pero si viene una tormenta no te agarran en el medio del río. Bueno, eso es un estadista.
¿no? Que puede, que la administración de riesgos paga, digamos, la prioridad es evitar la próxima crisis, ¿sí? Que no seas ansioso, porque si no, si tu tipo de cambio real es un barrilete que sube y baja, nadie va a invertir. Hoy día pasa. Porque si yo te digo, el tipo de cambio hoy es de 1.500 y en 2 meses puede ser 2.000, no viene nadie, porque nadie está dispuesto a perder el 33% de su inversión en 2 meses. Por más que le ofrezcas vaca muerta y le diga, mira, la tasa de retorno de esto, sí, está bien, pero cuando tengas el tipo de cambio de equilibrio, avísame, o próximo al equilibrio, porque no, que no haya tanto riesgo. Bueno, me parece que eso es una lección posible de los procesos de estabilización, que es el motivo de esta conversación, que la ansiedad es mala consejera y que vale la pena la prudencia para que sea sostenible. Te hago la última y te agradezco obviamente por la charla, la verdad la pasé muy bien, espero que la hayas pasado bien. Sí. Tuvimos en 1983, 1985 un consenso, probablemente uno de los más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el nunca más represión. A partir de ese momento siempre en democracia, todo en democracia, y nos ha llevado por la hiper del 89, nos ha llevado por la crisis del 2001. ¿Qué tenemos que hacer en este país, como argentinos, para tener un nunca más económico, nunca más hiperinflación, nunca más 50% de pobreza? Equilibrio fiscal. De aquí para siempre. Bueno, si el legado de que no sé cómo va a terminar esta historia, este gobierno, este programa, pero viste que hay un consenso incipiente, ya nadie dice, te digo, el trípode actual, que es no gastar más de lo que ingresa, equilibrio, qué sé yo, no hay maqueta de felicidad y integrados al mundo. Hace 2 años no se decía eso, se decía lo contrario, se decía, ante cada necesidad más Estado, vivir con lo nuestro, y la emisión no genera inflación. Entonces, es un progreso enorme. Hoy, ni el kirchnerismo no sé, pero buena parte hay un consenso de decir, che, no se puede gastar más de lo que ingresa. Incipiente, todavía no consolidada, porque enseguida después te sale el Congreso diciendo, no, bueno, inventa gastos sin financiamiento. Entonces, no está escrito en piedra. Pero si logramos que eso sea un legado, digamos, una lectura, recorriste 6, 7 programas de estabilización con características comunes que fueron efímeros, transitorios, no duraron, qué sé yo, y tratamos de sacar conclusiones y tenían 2 rasgos comunes, el atraso cambiario, la tentación del anclaje cambiario y el desequilibrio fiscal como huevos de serpiente, digamos. Bueno, tomemos esas 2 lecciones, o sea, que no haya agujero fiscal, equilibrio fiscal y no tentarnos con la nominalidad cambiaria. Hernán Lacunza, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos.